cuentistas, una semana más. Antes de comenzar, si todavía no os habéis suscrito al canal, no os entretengáis, le dais a suscribirse, a la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo vídeo nuevo y a la manita o a compartir si el vídeo de hoy os ha gustado o pensáis que le puede interesar a alguien más. Dicho esto, vengo con el resumen de las últimas lecturas. Voy a empezar con una autora, no conocía a esta autora, no había leído absolutamente nada de ella y apareció entre mis manos Soñar como sueñan los árboles de Brenda Lozano. Bien, ya os di un dato sobre esta historia y es la originalidad y el atrevimiento de la voz narradora que se nos presenta y nos dice cómo va a gestionar su voz a través de la historia. Esto me encantó. Pero voy a comenzar desde el principio para explicaros un poquito en qué consiste esta historia, a la que a mí personalmente me ha gustado, pero con algún matiz. Empiezo. Mirad, la historia comienza con el secuestro de una niña de 2 años, la pequeña Gloria Miranda Felipe, hija de una familia de clase acomodada en un México de los años 40. Bueno, desde el principio yo sentí muchísima angustia por la forma en que la narradora nos plantea la historia, por el suceso en sí. ¿Y qué trata a lo largo de todas estas páginas la autora mexicana? Bueno, pues trata sobre las clases sociales, sobre un sistema policial totalmente corrupto, sobre los problemas que existían para la adopción y que entiendo que hoy todavía no está tan fácil la cosa. El sistema judicial, imaginaros México, años 40 del siglo pasado, del siglo XX, un sistema judicial hecho totalmente por hombres, por lo tanto sesgado e incompleto. Trata sobre la maternidad en sus distintos prismas. Esto es muy interesante y hay algo que todo el tiempo va golpeando y es la necesidad y en consecuencia la obsesión por aquel objeto deseado. Está dividido en 2 bloques. Por un lado, la autora se centra en el secuestro de la pequeña Gloria, el dolor, el esfuerzo por dar con ella, los sobornos a la policía, el bregar de una madre que termina completamente vencida y deshecha ante la trágica situación. En el segundo bloque, la autora muestra las consecuencias del secuestro y lo que ocurre con aquellos personajes que propician la tragedia. Como digo, dato a resaltar: la voz narrativa, su singularidad, su maestría, su descaro. Existen fragmentos a lo largo de la novela de una profundidad y genialidad únicos. Los personajes, en mi opinión, están perfectamente construidos, desde Gloria, que es la madre a la que le arrancan a su hija menor, a su niña pequeña de 2 años, hasta Nuria, que es esa mujer que desea ser madre por encima de cualquier cosa, todas sus frustraciones, sus dolores, sus miedos. A pesar de que es un buen libro, Soñar como sueñan los árboles, en el segundo bloque principalmente hay fragmentos, hay páginas que considero que sobran, no aportan absolutamente nada. Hay un par de testimonios que no conducen a ningún lugar, que uno siente como lectora que es puro relleno, y esta es la falta que yo le sacaría a esta historia de Brenda Lozano, que desde el canal recomiendo porque no os va a dejar indiferentes y en sí es una buena historia. Siguiente novela en este resumen de últimas lecturas. Como bien anuncié,
quería disfrutar de más obras del fabuloso escritor Paul Auster y elegí Invisible. Bien, otra novela dividida en bloques, una novela bien, aceptable, y paso a detallar cuáles han sido mis sensaciones y en qué consiste esta historia. Es una novela, insisto, dividida en partes. Comienza con la historia de Adam Walker, que es un joven estudiante de la Universidad de Columbia, y este joven en los años 60 y pico, conoce a una extravagante pareja, un hombre y una mujer, franceses bastante mayores. ¿Qué ocurre con esta pareja? Que el haberlos conocido y un acontecimiento concreto marcará el destino de Adam Walker. Bien, después la historia se centra en un manuscrito de nuestro protagonista, de este joven, cuando está enfermo, ya han pasado bastantes años, ha enfermado y es consciente y sabe que está a punto de morir. ¿Qué hace Adam Walker? Envía ese manuscrito a un amigo de juventud que en el momento actual es escritor. Aquí a mí me dio la sensación que estaba hablando del mismo, de Paul Auster. Este escritor recibe el manuscrito, nos lo comparte en esta historia. Nosotros podemos acompañar al escritor con la historia que recibe, y la pretensión de Adam Walker, y así se lo hace saber, es pues que su historia sea novelada y bueno, pueda salir en algún momento a la venta, pueda ser publicado y salir a la venta. Bien, a lo largo de las páginas pronto nos vamos dando cuenta que nada es como parece. Es un texto lleno de historias conectadas, que en ocasiones encuentran su camino y en otras ocasiones la cosa se queda ahí, a disposición del lector para que fabule a su antojo. El autor, lo que a mí me gusta es que el autor crea una historia donde mezcla ficción y realidad. Ahí hay un ambiente tenso que despierta curiosidad, un ambiente donde el lector anda confundido y va recibiendo un desengaño tras otro. Esta sensación a mí particularmente me gustó. De esta manera, utilizando este recurso, interpela al lector de un modo descarado, juega con él y lo convierte en un incómodo cómplice. Esta sensación me gustó. Es un texto original, es un texto, podríamos decir, un texto bien escrito, pero un texto, una historia que a mí pues no me ha marcado significativamente. Por lo tanto, es una historia que os podría gustar, es una historia entretenida, pero que tampoco deja un pozo y deja un recuerdo y deja un gusto de satisfacción completo. Por lo tanto, ¿lo recomiendo Invisible de Paul Auster? Sí, pero ahí se queda la cosa, sin más. Ahora sí, voy a una historia muy chiquitita, muy cortita, una historia conocida por prácticamente todo el mundo y que yo tenía muchísimas ganas de tener entre mis manos y poder disfrutar. Estoy hablando de El alquimista de Paulo Coelho. Es una historia brevísima, es una especie de fábula que nos narra la historia de Santiago. Es un joven pastor que emprende un viaje para encontrar un tesoro que se le aparece un día en sueños. Ese joven pastor vive por el sur de España, por Andalucía, y dice, bueno, yo no voy a renunciar a esto que se ha colado en mí a través del sueño y voy a ver qué ocurre. El libro está narrado en tercera persona, siguiendo todo el tiempo al protagonista. Los personajes son sencillos y encantadores y cada uno de ellos pues nos deja una enseñanza que sí, en este caso sí,
queda ahí para siempre en nosotros. Como digo, es una especie de fábula donde la aventura, la ilusión, el sueño se entremezclan, componiendo un texto muy sencillo, un texto muy breve y muy tierno. La historia, ¿a dónde nos lleva? Pues nos lleva a pensar sobre el destino de cada uno de nosotros, utilizando el anhelo y la capacidad de resiliencia de cada uno de nosotros. Es recomendable para grandes y pequeños. De hecho, se lo he recomendado a mi hijo, a Dani, que tiene 15 años. Creo que le va a gustar muchísimo y que le va a enseñar. Resulta una especie de toque de atención, es como si nos dieran así en el hombro diciendo: espabila, que esto no es para siempre, venga, aprovecha esta oportunidad que es la vida, para que despertemos, para que recuperemos la ilusión y yo creo que para que al final no renunciemos a nuestros sueños. Y esto es maravilloso, guardar ese pedacito de la niñez que es creer en los sueños. La historia bueno, pues recorre parte de Andalucía, el norte de África, Tánger en concreto, que además me hizo muchísima gracia porque hace unas semanas viajamos mi familia y yo a Tánger, lo disfrutamos muchísimo y por pura casualidad, cuando leí hace unos días esta historia, pues aparecía también esta ciudad y recordé muchas de las cosas que había visto en el viaje y en su momento. Así que El alquimista de Paulo Coelho es una historia para todo el mundo. Desde aquí, muy recomendable. Y ahora sí, voy a presentaros un libro que tiene muchísima importancia en mí, por la capacidad y la brillantez de la autora, una filósofa francesa contemporánea que falleció prematura y trágicamente a los 50 y tantos años, hace muy poco tiempo, en una playa, intentando salvar a dos niños que se estaban ahogando en las aguas de esta playa donde ella estaba. Fue a socorrerlos, a salvarlos. Los niños pudieron salir con vida, pero ella trágicamente falleció. Estoy hablando de Anne Dufour-Mantell y este ensayo. ¿Cómo podría definir yo este ensayo? Necesario, brillante, no sé qué términos, qué adjetivos utilizar en caso de amor. Psicopatología de la vida amorosa. Este libro lo leí una primera vez, bueno, me quedé un poco así, con la sensación de que no había entendido lo suficiente, con la sensación de que me había quedado quizás un poco en la superficie y con muchísimas ganas de volver a leer y sacar todo su jugo. Volví a leerlo una segunda vez, comencé a subrayar, el libro está completamente, no sé si se puede apreciar, lleno de marcas, resaltando párrafos sumamente interesantes. Aquí la autora, bueno, pues nos comparte casos clínicos con acertadísima reflexión, filosofía, sensibilidad, experiencia de vida y profesionalidad. Es un texto brillante que nos va a hacer entrar dentro de nosotros, de nuestras experiencias, de nuestros anhelos, de las relaciones entre las personas, pues, como puede ser nuestra pareja, qué tipo de relación tenemos con nuestra pareja, con nuestros hijos. Va a hacer que entremos ahí en lugares donde muchas veces nos da miedo, lugares donde muchas veces evitamos, pero que sabemos que ahí hay algo donde debemos acudir y muchas veces no somos capaces. Creemos en el amor como una forma de posesión, pero el amor guarda caras y reversos, formas y espacios. Anne Dufour-Mantell, en base a su trabajo y estudio como psicoanalista y como filósofa, nos invita a contextualizar el amor, una especie de sabiduría, una especie de habilidad que nos va a transformar. Y a mí
confieso, me ha transformado esta lectura. Somos, al final, lo que ella expresa maravillosamente es que somos seres sintientes. La alegría, los celos, el abandono, la posesión, todo tiene un comienzo y todo tiene un fin, por mucho que nos resistamos. Todo se puede desmembrar, pero también todo se puede componer. Entre el psicoanálisis y la filosofía reconoceremos la repetición en nuestras experiencias, la neurosis y la capacidad de enfrentarnos al amor con menos ataduras y en consecuencia con menos dolor. Pues esto está muy bien. Es innegable la erudición de esta mujer. Necesitamos la soledad y sin embargo necesitamos tanto del otro. Desde que nacemos tan marcada, a esto también hace referencia, desde que nacemos tan marcada la experiencia de salir de una a otra, de ese vientre que nos expulsa y que en cierto modo nos abandona ahí a la vida, al mundo. Todo al final y en definitiva se retroalimenta del amor y todo se expande gracias, afortunadamente, a él. Esta autora, Andu Formantel, que no se os olvide el nombre porque ya tengo más ensayos de esta estupenda autora y que os traeré al canal, danza dentro de nuestras emociones a través de la poesía, de la experiencia y sobre todo, insisto, a través del amor. Un texto maravilloso en caso de amor de Andu Formantel. Y con esta lectura, con este ensayo brillante, me despido, cuentistas. Así que muchísimas gracias por estar ahí y bueno, pues os invito al próximo vídeo que seguramente será en 15 días. Besos, abrazos y hasta la próxima.